El amanecer en la base de la Brigada de Cazadores de Montaña Aragón, en Jaca, era excepcionalmente gélido. Una oscuridad azulada envolvía el patio de armas antes del alba, y el rocío de la noche se había congelado como escarcha sobre los tejados de los barracones y el alambre de espino. El silencio, una quietud que parecía detener el tiempo en el corazón de los Pirineos, fue destrozado por un estruendo que sacudió los cimientos de la tierra. Un sonido de hélices rasgando el cielo resonó por toda la ladera de la montaña hasta inundar el cuartel. Los centinelas que montaban guardia en el puesto de control levantaron la vista, atónitos. En medio de la penumbra, una enorme silueta negra tomó forma. Era un NH-90 Caimán, el helicóptero de transporte táctico del Ejército de Tierra. Pero no era un helicóptero cualquiera. En el lateral del fuselaje, pintadas con una claridad marcial, lucían 3 estrellas. Era la aeronave de mando de un teniente general. ¿Qué demonios? ¿El general de la Fuerza Terrestre? Sin previo aviso. ¿Es un ejercicio? ¿O es real?, se preguntaban unos a otros. El oficial de servicio y los suboficiales de guardia salieron corriendo de los barracones. En sus rostros se dibujaba una mezcla de desconcierto y pánico. Una visita no anunciada de un teniente general era un cataclismo capaz de poner patas arriba toda la brigada. Para los mandos de la unidad, en particular, era el equivalente a una sentencia de muerte. El helicóptero aterrizó suavemente en el centro del patio de armas, levantando un vendaval que esparció una nube de polvo y tierra, ensuciando los uniformes de los soldados. Un instante después la compuerta se abrió y de la oscuridad interior emergió la figura de un hombre. En sus hombreras las 3 estrellas plateadas de teniente general brillaban con un fulgor gélido bajo la tenue luz del amanecer. Era Ignacio Vargas, jefe de la Fuerza Terrestre. Su rostro era una máscara de granito, endurecida por la ira. Sus ojos, que parecían contener la furia de un volcán a punto de estallar, atravesaron el corazón de cada hombre y mujer formado en el patio. Descendió por la rampa sin la menor vacilación y caminó con paso firme hacia el edificio del cuartel general, seguido como una sombra por un destacamento de la policía militar, completamente armados. En ese mismo instante, en sus dependencias, el capitán Ricardo Ferro, jefe de la 3ª compañía, sonreía con satisfacción. La noche anterior creía haber destrozado por completo a la sargento primero Sofía Serrano, esa mujer que se había convertido en una espina clavada en su costado. Esa suboficial que osaba desafiarlo amparándose en su ridículo espíritu militar. Verla ser evacuada fingiendo una enfermedad, lo había embriagado con una sensación de victoria. Las mujeres en el ejército no son más que seres débiles, se repetía mientras se disponía a disfrutar de un sueño reparador. Justo entonces, la puerta de su habitación se abrió con violencia. «Capitán Ferro. ¿Qué está haciendo?» «Forme en el patio de armas ahora mismo», gritó la voz urgente y pálida del comandante del batallón. Ferro se levantó con una mueca de fastidio. «¿Qué ocurre, mi comandante?» «¿A estas horas?» «Ha venido el general Vargas». «¿El general?» La mente de Ferro se quedó en blanco. Un presentimiento funesto le recorrió el cuerpo entero. Se vistió el uniforme a toda prisa y corrió hacia el patio. Allí todos los oficiales y suboficiales de la brigada ya estaban formados, con el terror pintado en sus caras. Y frente a ellos, como un juez del infierno, se erguía el teniente general Ignacio Vargas. La mirada de Vargas barrió las filas, atravesando a docenas de militares hasta clavarse, con una precisión letal, en el capitán Ricardo Ferro. En el instante en que sus ojos se encontraron, Ferro sintió que la sangre se le congelaba en las venas. «Capitán Ricardo Ferro, jefe de la 3ª compañía», resonó una voz fría como el hielo del Aneto por todo el patio. «Ah. A sus órdenes, mi general», balbuceó Ferro, cuadrándose en un saludo instintivo, pero su voz temblaba como la de un cordero. Ignacio Vargas se acercó a él lentamente. Cada paso que daba parecía martillear el corazón de Ferro, hundiéndolo un poco más en el abismo. Finalmente se detuvo justo delante de él y lo observó en silencio. Ese breve instante de quietud se sintió más largo que una eternidad. «Ahora mismo va a contarme, una por una, todas las cosas que le ha hecho a mi hija». «¿Hija?» En la mente de Ferro, todo se hizo añicos. El rostro de la sargento primero Sofía Serrano,
evacuado la noche anterior entre espasmos de dolor, apareció en su memoria. Y sobre ese rostro se superpuso la cara del juez infernal que tenía delante, con sus 3 estrellas brillando como sentencias. En ese momento, Ricardo Ferro comprendió. Comprendió que no había atormentado a una simple sargento. Había destruido lo más preciado del hombre más poderoso del ejército de tierra. El estruendo del helicóptero que había desgarrado el cielo no era más que el eco del grito de una mujer, la furia de un padre y el preludio de un largo y terrible juicio que estaba a punto de comenzar. La sargento primero Sofía Serrano parecía haber nacido para ser militar. Desde niña su patio de juegos fue el cuartel donde su padre estaba destinado, y sus juguetes, la vieja mochila de combate de él. La vida militar, vista sobre los hombros de su padre, un oficial del ejército de tierra, era para ella un objeto de profunda admiración. La disciplina en cada movimiento, el espíritu de sacrificio al servicio de la nación y sobre todo, el honor de proteger su patria. Creció viendo brillar las estrellas en las sombreras de su padre y juró que algún día, ella también sería una de esas estrellas que iluminan y protegen el país. Su padre apoyaba su sueño más que nadie, pero también era quien más temía por él. Conocía de primera mano la dureza y los sacrificios del camino que había elegido. El corazón se le encogía al pensar en las barreras invisibles y los prejuicios que su hija tendría que afrontar, especialmente como mujer en un mundo predominantemente masculino. Sofía, ¿estás segura? ¿Papá cree que serías igual de feliz si eligieras otro camino?, le preguntó con cautela el día que ella llegó a casa con la carta de admisión de la Academia General Militar de Zaragoza. En aquel entonces él era coronel, en pleno apogeo de su carrera, ganándose el respeto en el campo. Sofía respondió sin dudarlo. Papá, quiero ser militar. No porque sea tu hija, sino porque quiero demostrar lo que valgo por mí misma. Seguir tus pasos es el mayor honor que puedo imaginar. En la firmeza de la mirada de su hija, él vio un reflejo de su propia juventud. Comprendiendo que no podía disuadirla, decidió respetar su elección. Sofía se graduó con honores en la Academia de Zaragoza, convirtiéndose en oficial. Sin embargo, para sorpresa de todos, no eligió el camino del oficialato. Solicitó el ingreso en la Academia General Básica de Suboficiales. Su decisión fue firme. Quiero ser suboficial, estar en el terreno, respirar el mismo aire y sudar junto a los soldados. He aprendido que la base del ejército son sus soldados, y la misión de un suboficial es fortalecer esa base. Su elección fue radical. Era casi inaudito que una graduada de la élite de Zaragoza optara por ser suboficial en lugar de oficial. Pero no cedió en sus convicciones y, tras superar el durísimo periodo de formación, renació como la sargento Sofía Serrano. El tiempo pasó. Su padre ascendió a general y finalmente alcanzó la cima de su carrera como jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general Ignacio Vargas, uno de los hombres más poderosos y respetados del ejército español. Su nombre era conocido en todas las unidades. Sin embargo, extrañamente, casi nadie sabía que su hija servía como suboficial en activo. Aquello se debía a una petición expresa de Sofía. Papá, no quiero que tu nombre influya en mis ascensos o mis destinos. Quiero ser evaluada como la sargento Serrano, no como la hija del general Vargas. Quiero que mi carrera se base únicamente en mi capacidad y mi esfuerzo. Por favor, asegúrate de que ninguna información sobre mi familia llegue a mis unidades. La petición le dolió a su padre, pero al mismo tiempo sintió un profundo orgullo. En un mundo donde muchos buscaban atajos y usaban sus influencias para conseguir un camino más fácil, su hija elegía voluntariamente el camino más difícil. Respetó su deseo y usó su influencia discretamente en el mando de personal para que la información familiar de su hija, especialmente la identidad de su padre, se mantuviera en la más estricta confidencialidad. Así, la sargento primero Sofía Serrano forjó su carrera basándose únicamente en su propio mérito. Siempre obtenía la máxima calificación en las pruebas físicas, y en cada maniobra, demostraba una capacidad táctica y una resistencia que superaba a la de muchos de sus compañeros varones. Para sus soldados era como una hermana mayor, estricta pero justa, para sus compañeros suboficiales, la camarada más fiable. Su espíritu militar era sólido como el acero y su lealtad a España, incuestionable. Se ganó el apodo de la Sargento de Acero por su voluntad inquebrantable. Cuando le notificaron su nuevo destino,
la Brigada de Cazadores de Montaña en Jaca, la unidad más exigente en el entorno más hostil de los Pirineos, sintió una oleada de emoción. Aquel era el lugar donde su espíritu militar podría arder con más intensidad. No podía saber que allí la esperaba un destino cruel que haría añicos su voluntad de acero. Y que ese destino la obligaría, finalmente, a invocar el nombre de ese padre que tanto se había esforzado por ocultar. En el camión militar que la llevaba hacia Jaca, Sofía sintió el viento frío de los Pirineos en el rostro y reafirmó su determinación. El paisaje escarpado y las carreteras sinuosas que se sucedían tras la ventanilla parecían un presagio de que su vida en la nueva unidad no sería fácil. Pero lejos de amedrentarse, su corazón ardía de emoción. Aquella era la verdadera tierra de los soldados. Al llegar a la base, lo primero que hizo fue presentarse ante el comandante del batallón. Era un teniente coronel de mediana edad y aspecto afable. Sargento Serrano, sus informes no mentían. Es usted todo un referente. Bienvenida a la brigada. La tercera compañía necesitaba desesperadamente a un suboficial con su capacidad. Gracias, mi comandante. Daré lo mejor de mí para cumplir con mi deber. Tras la breve entrevista, se dirigió a la tercera compañía, su nuevo destino. Se detuvo frente al edificio de la compañía. Era una construcción antigua pero bien mantenida, de la que emanaba un intenso olor a sudor y tierra. A Sofía no le desagradó. Al contrario, le pareció el perfume más apropiado para un soldado. Cuando abrió la puerta de la oficina de la compañía, todas las miradas se volvieron hacia ella. A sus órdenes. Soy la sargento primero Sofía Serrano. Me incorporo hoy a la tercera compañía. Es un placer servir con ustedes. Su voz clara y resonante pareció sorprender a los soldados y suboficiales presentes. Inmediatamente el suboficial mayor Mateo Pascual, el suboficial más antiguo de la compañía, se levantó para recibirla. Sargento, bienvenida. El viaje ha debido de ser largo. Soy el suboficial mayor Pascual. A sus órdenes, mi suboficial mayor. Espero aprender mucho de usted. Sofía saludó con un respeto impecable. A Pascual pareció agradarle su actitud decidida y le dedicó una sonrisa cómplice. Los demás suboficiales y soldados también la observaban con una mezcla de curiosidad y cordialidad. Fue entonces cuando la puerta del despacho del fondo, la del jefe de la compañía, se abrió. De ella salió un hombre de más de 1,80 m, de complexión robusta y mirada afilada. Un capitán. Era Ricardo Ferro, el jefe de la tercera compañía. A sus órdenes, mi capitán. Soy la sargento primero Sofía Serrano, de nueva incorporación, saludó Sofía una vez más, con una postura perfecta. Sin embargo, el capitán Ferro apenas respondió a su saludo. La examinó de arriba a abajo con una mirada en la que no había ni rastro de bienvenida, sino una extraña mezcla de recelo y una sutil burla. Sargento Serrano parece más modosita de lo que decían sus informes. Su primer comentario no fue ni un cumplido ni una bienvenida. Era una pulla velada, un menosprecio evidente a su condición de mujer. Sofía sintió una punzada de desagrado, pero era su primer día y mantuvo la compostura. Creo que a un soldado se le debe juzgar por su espíritu y su capacidad física, no por su apariencia, mi capitán. Vaya, además de modosita, respondona, dijo Ferro con una media sonrisa. Esta es una unidad de primera línea. Un lugar bastante duro para que aguante una mujer. No me venga con discursos sobre el espíritu militar si va a acabar llorando a los pocos días. El ambiente en la oficina se heló. El suboficial mayor Pascual, dándose cuenta de la tensión, se acercó a Ferro. Mi capitán, es el primer día de la sargento, no sea tan duro. Me han dicho que es un elemento muy valioso. Valioso o no, eso lo decidiré yo, replicó Ferro. Se dirigió a Sofía con un gesto de la barbilla. Esta tarde tenemos marcha de endurecimiento. 20 kilómetros con equipo completo. Participe sin excusas. Vamos a ver de qué pasta está hecha. Una marcha de 20 kilómetros el primer día de incorporación no era el procedimiento habitual. Era una clara demostración de fuerza, una prueba para intimidarla. Sofía entendió su intención, pero no retrocedió ni un ápice.
Al contrario, sus ojos se encendieron con una chispa de desafío. Entendido, mi capitán. No hay problema. Su respuesta, firme y segura, pareció despertar el interés de Ferro. La escudriñó una vez más y, sin decir nada más, se dio la vuelta y entró en su despacho. Cuando Ferro desapareció, el suboficial mayor Pascual se acercó a Sofía con cara de preocupación. «Sargento, ¿está segura?» Nuestro capitán digamos que lleva la disciplina a un extremo un poco enfermizo. Y tiene ciertos prejuicios contra las mujeres militares. No se preocupe, mi suboficial mayor. Es parte del trabajo de un soldado. Al contrario, lo veo como una buena oportunidad para demostrar mis capacidades. Respondió con total confianza. Su voluntad de acero acababa de entrar en una nueva forja. Y estaba convencida de que el fuego de esa forja solo la haría más fuerte. Aquella tarde la sargento primero Sofía Serrano se cargó una mochila de más de 20 kilos y corrió junto al resto de la compañía. No se quedó atrás ni una sola vez. De hecho, corrió en el grupo de cabeza, marcando el ritmo a los soldados, y fue la primera en cruzar la línea de meta. Mientras los demás militares jadeaban en busca de aire, ella permanecía erguida, con la compostura intacta. Observando la escena desde la distancia, el rostro del capitán Ricardo Ferro se endureció. Lejos de reconocer la capacidad de Sofía, lo interpretó como un desafío directo a su autoridad. En sus ojos, Sofía Serrano ya no era una simple suboficial. Se había convertido en una amenaza que debía ser aplastada. Su nuevo comienzo en la Brigada de Aragón estaba abriendo, sin que ella lo supiera, el telón de una guerra invisible. La extraordinaria capacidad de la sargento primero Sofía Serrano se hizo evidente desde el principio. Durante las prácticas de tiro corregía personalmente las posturas de los soldados con demostraciones impecables. En los trabajos de mantenimiento de trincheras, era la primera en coger una pala y empezar a sudar. En las reuniones de planificación táctica, sus análisis agudos a menudo señalaban aspectos que ni siquiera el propio capitán Ferro había considerado. Los soldados no tardaron en respetarla y seguirla. Empezaron a llamarla a la jefa, sargento de acero, convirtiéndose en el verdadero pilar moral de la compañía. Sus compañeros suboficiales también estaban asombrados por su profesionalidad y dedicación. «Esta mujer es increíble. ¿Cómo puede ser tan dura? No es dureza, es fortaleza. Es una auténtica militar». Todos la reconocían, excepto una persona, el capitán Ricardo Ferro. Cuanto más brillaba la competencia de Sofía, más sentía el que su propia posición se veía amenazada. Era un hombre profundamente imbuido de un elitismo por su condición de oficial y de un machismo arraigado. En su mente todo en la unidad debía girar en torno a él, el jefe de la compañía, y todos los soldados debían venerarlo solo a él. Pero ahora una suboficial había aparecido para alterar ese orden. Sus celos y su inseguridad comenzaron a manifestarse de la forma más mezquina. Un día, durante la sesión informativa sobre el plan táctico de la compañía, Sofía, que había pasado la noche en vela preparándolo, desplegó los mapas y expuso el plan con fluidez. Por lo tanto, la primera sección flanqueará por la ladera A, mientras que la segunda sección proporcionará fuego de apoyo desde la cota B, siendo esta la maniobra más eficiente. La posible zona de emboscada enemiga se sitúa. Cuando terminó su exposición, un oficial de una unidad superior que asistía como evaluador táctico dijo con admiración: «Sargento Serrano, su análisis es muy preciso. Un plan casi perfecto». Justo cuando Sofía asentía con modestia, Ferro arrojó un jarro de agua fría. «Perfecto. ¡Qué ridiculez! El campo de batalla no funciona como los cálculos de un despacho». Se levantó y golpeó bruscamente los mapas con el dedo. La sargento Serrano piensa de una forma demasiado teórica. ¿Será porque es mujer? Se nota que le falta experiencia real en combate, le falta imaginación. ¿Acaso los enemigos son tan estúpidos como para esperarnos justo donde prevemos? Era una crítica malintencionada y sin fundamento. Su objeción no tenía ninguna base lógica, era un mero intento de menospreciar su trabajo y humillarla públicamente. Los otros oficiales presentes se miraron incómodos, pero nadie se atrevió a contradecir al jefe de la compañía. Sofía respondió con calma.
Mi capitán, por supuesto que existen variables imprevistas. Pero considero que la función de un mando es planificar la mejor estrategia posible teniendo en cuenta todas las eventualidades. Si usted tiene una alternativa mejor, por favor, expóngala. La escucharé atentamente y la incorporaré. Su actitud, respetuosa pero firme, desfiguró el rostro de Ferro. No pudo proponer una alternativa viable. La verdad era que el plan de Sofía era mucho mejor de lo que él podría haber ideado. Finalmente zanjó la situación con una excusa pobre. Mis ideas no son para discutirlas ahora. De momento proceda con el plan de la sargento. Si algo sale mal, la responsabilidad será exclusivamente suya. Aquello fue solo el principio. Ferro comenzó a denigrarla en cada oportunidad. Ignoraba sus opiniones en público o hacía comentarios humillantes como, ¿qué va a saber una mujer de esto? Además empezó a asignarle una carga de trabajo desproporcionada. Un sábado, mientras todos los soldados descansaban, Ferro la llamó a su despacho. Sargento Serrano, el inventario del material en el almacén de la compañía es un desastre. Quiero que lo reorganice todo y elabore una nueva lista antes de que acabe el día. Y que quede impecable, sin una mota de polvo. Organizar cientos de equipos y pertrechos en solitario en un solo día era una tarea físicamente imposible. Una orden manifiestamente injusta. Mi capitán, me será imposible terminarlo hoy yo sola. ¿Podría contar con la ayuda de algunos soldados? No. Esta es una orden especial para usted, sargento. No moleste a los demás mientras descansan. Usted que tanto presume de espíritu militar, demuéstrelo ahora. La despidió con una sonrisa burlona. Sofía apretó los labios. Se sentía humillada y frustrada, pero sabía que si se echaba atrás, su acoso solo empeoraría. Se dirigió al almacén en silencio. Aquella noche hasta altas horas, estuvo levantando pesadas cajas, moviendo equipos y limpiando el polvo. La espalda y los brazos le dolían como si fueran a romperse, pero apretó los dientes. Tengo que resistir. Soy un soldado. Aquello no era una simple tarea, era una batalla invisible contra la voluntad de Ferro de quebrarla. Y en esa batalla, la primera grieta comenzaba a aparecer. En su cuerpo y en su mente. El acoso del capitán Ferro se volvió cada vez más sutil y cruel. Optó por aislarla físicamente, levantando un muro invisible entre ella y el resto de la compañía. Empezó a excluirla deliberadamente de las reuniones de mandos. Cuando se discutían planes de entrenamiento importantes o asuntos operativos, la despachaba con frases como, «Sargento, puede retirarse. Esto es algo que tenemos que hablar entre hombres». A pesar de ser una de las suboficiales clave de la compañía, comenzó a ser marginada de la información esencial. Su presión también se extendió a los soldados. Aquellos que se mostraban cercanos a la sargento Serrano sufrían represalias. Un día, el cabo Torres se acercó a Sofía sonriendo. Mi sargento, gracias a las correcciones que me hizo ayer en la postura de tiro, hoy he hecho pleno. Muchas gracias. Ferro, que observaba la escena desde lejos, llamó inmediatamente al cabo. Cabo Torres, últimamente lo veo muy relajado. Parece que le sobra tiempo para chismorreos. Esta noche hará 2 horas extra de guardia. Usted solo. Pero, mi capitán. Sin peros. Un soldado obedece órdenes y punto. Después de que situaciones como esta se repitieran varias veces, los soldados dejaron de acercarse a Sofía con la misma familiaridad. La respetaban y admiraban, pero bajo la mirada vigilante del capitán, entendieron que cualquier interacción con ella les traería problemas. Cuando se cruzaban con ella por los pasillos, bajaban la cabeza con una mirada de disculpa y pesar. En poco tiempo Sofía se convirtió en una isla dentro de su propia compañía. Sentía las miradas que la evitaban, la distancia de aquellos que antes eran sus camaradas. Entre ellos ahora se alzaba un muro transparente pero infranqueable. El momento más humillante llegó durante una cena de compañía. Se suponía que era un acto para fomentar la camaradería, pero para Sofía fue otra sesión de tortura. Ferro la sentó deliberadamente a su lado.
A ver, nuestra sargento Serrano con tanto espíritu militar, seguro que también bebe como un soldado, ¿verdad? Es una copa que le ofrezco yo, no la rechazará. Le sirvió un vaso grande lleno de orujo, a sabiendas de que ella apenas toleraba el alcohol. Era un acto de malicia pura. Cuando ella vaciló, él levantó la voz. ¿No sabe que rechazar una copa de un superior es una falta grave? ¿O es que se escaquea por ser mujer? Todas las miradas se centraron en ella. Rechazar la copa significaría arruinar el ambiente y ser etiquetada, una vez más, como la mujer problemática. Sofía cerró los ojos con fuerza y se bebió el orujo de un solo trago. Sintió un ardor terrible en el estómago. «Así me gusta, sargento». «Otra más», exclamó Ferro. Su acoso continuó sin tregua. Mientras hablaba amigablemente y ofrecía copas a los demás mandos, con Sofía mantenía una actitud autoritaria. El ambiente que él había creado impedía que nadie se atreviera a hablarle o a defenderla. En medio de una cena que debería haber sido ruidosa y alegre, ella era una presencia invisible, completamente sola. Aquella noche, al volver a su habitación, tambaleándose por el alcohol, Sofía se sentó en la fría soledad de su cuarto y por primera vez lloró. El dolor del aislamiento era mucho peor que cualquier sufrimiento físico. El sueño de ser reconocida por su propio mérito, sin la sombra de su padre, se estaba haciendo añicos. El espíritu militar y la camaradería en los que tanto creía se desmoronaban inútilmente ante aquel muro invisible. La grieta en su voluntad de acero se hacía cada vez más ancha y profunda. Y por esa grieta comenzaba a soplar el viento helado de la desesperación. En julio, la temporada de lluvias cubrió la base de Jaca con un manto de agua incesante. Tras varios días de aguaceros, el patio de armas se había convertido en un lodazal, y el cansancio era visible en los rostros de los soldados. En condiciones meteorológicas como aquellas, lo normal era sustituir los entrenamientos por instrucción en el aula o mantenimiento de equipo. Pero el capitán Ferro pensaba de otra manera. El mal tiempo es la mejor oportunidad para demostrar la valía de un soldado. Esta tarde toda la compañía realizará un ejercicio de combate individual. Equípense. La orden dejó a los miembros de la compañía lívidos. Un ejercicio de combate individual bajo aquel diluvio no era entrenamiento, era tortura. El suboficial mayor Pascual intentó intervenir con cautela. «Mi capitán, el tiempo es muy adverso. Me preocupa la salud de los soldados y el riesgo de accidentes. Sería mejor esperar a que amainara». «Suboficial mayor, ¿desde cuándo se ha vuelto tan blando? ¿Acaso la guerra espera a que haga buen tiempo? No quiero más objeciones a mis órdenes». La terquedad de Ferro era inamovible. Al final los soldados se equiparon y se dirigieron al campo de entrenamiento bajo la lluvia torrencial. La sargento Serrano no se encontraba bien desde hacía varios días. El estrés continuo, el agotamiento y la mala alimentación le habían provocado fiebre y mareos, pero no se lo había dicho a nadie. Si se quejaba de estar enferma en una situación así, sabía que Ferro la acusaría de ser débil, confirmando sus prejuicios. Soportando el peso del uniforme empapado, participó en el ejercicio en silencio. El entrenamiento fue más duro de lo que imaginaba. El terreno embarrado dificultaba cada movimiento, y al arrastrarse por el suelo, el fango helado se colaba por debajo del uniforme. Cuerpo a tierra, reptar, arrastrarse. Ferro no les daba ni un segundo de respiro. Y sus ojos estaban fijos en Sofía en todo momento. «Sargento Serrano. ¿Qué postura es esa? El pecho tiene que tocar el suelo. ¿O es que le da asco mojarse y está holgazaneando? Sargento Serrano. ¿Por qué se mueve tan lenta? ¿Ya se ha quedado sin fuerzas? ¿Tan poca resistencia tienen las mujeres soldado?». La reprendía a gritos para que todos la oyeran. Incluso cuando ejecutaba los movimientos a la perfección, él encontraba algún defecto que criticar, y si mostraba el más mínimo signo de agotamiento, se burlaba de ella. Hacia el final del ejercicio, el cuerpo de Sofía estaba al límite. Temblando de frío por la lluvia, con un dolor de cabeza insoportable, el mundo le daba vueltas y las piernas le fallaban. Al pasar por una zona de alambre de espino, cometió un error. Resbaló en el barro y el brazo se le enganchó, sufriendo un corte profundo.
¡Ay! Con un breve grito, la manga de su uniforme se tiñó de rojo. La herida era más grave de lo que parecía. Pero Ferro, lejos de acercarse, le gritó con voz gélida: ¿Qué hace? Deje de quejarse y avance. Sujetándose el brazo sangrante, consiguió atravesar la alambrada a duras penas. La última prueba era el combate cuerpo a cuerpo en una trinchera convertida en un foso de lodo. Con una sonrisa cruel, Ferro anunció: la sargento Serrano parece tener mucho ímpetu, así que seré yo su oponente. Se ofreció a ser su contrincante delante de toda la compañía. No era un entrenamiento, era una agresión flagrante amparada en su autoridad. Venga, ataque. Demuéstreme ese famoso espíritu militar del que tanto presume. A pesar de su brazo herido y su estado físico lamentable, Sofía apretó los dientes y se enfrentó a él. Pero con las fuerzas agotadas, no tenía ninguna posibilidad contra la corpulencia de Ferro. Él la arrojó al lodo sin piedad una y otra vez. Cuando intentaba levantarse, le ponía la zancadilla para que volviera a caer. Su cara y su cuerpo quedaron completamente cubiertos de barro. ¿Eso es todo? ¿Este es el famoso espíritu de acero? La agarró del pelo y le hundió la cabeza en el fango. Se ahogaba y la humillación le arrancó lágrimas que se mezclaron con la lluvia y el barro, invisibles para todos. Los soldados observaban la escena con una mezcla de horror y rabia, pero nadie se atrevió a intervenir. Ante la violencia sádica del capitán, todos se convirtieron en cómplices silenciosos. Aquel día, en el campo de entrenamiento bajo la lluvia, el orgullo y el cuerpo de la sargento primero Sofía Serrano fueron pisoteados y hundidos en el fango. El honor de ser soldado que la había sostenido durante toda su vida fue destrozado. Ya no era la sargento de acero. Era solo un ser humano herido, enfriándose bajo la lluvia. El ejercicio de combate terminó, pero sus secuelas fueron graves. El cuerpo de la sargento primero Sofía Serrano estaba completamente destrozado. La herida del brazo se infectó y se hinchó, y un dolor muscular atroz y escalofríos recorrían todo su cuerpo. Aquella noche ardió de fiebre, gimiendo en su litera. A la mañana siguiente ni siquiera podía levantarse. Su cuerpo pesaba como el plomo y el mundo giraba a su alrededor. Una compañera suboficial, al verla, se asustó. Sofía, ¿qué te pasa en la cara? Estás ardiendo. Tienes que ir a la enfermería ahora mismo. No, estoy bien. Solo necesito descansar un poco, respondió ella con dificultad. No quería que el capitán Ferro la viera enferma. Sabía que la acusaría de nuevo de fingir. Apretando los dientes, se obligó a levantarse y a salir a la formación de la mañana. Pero su estado era evidentemente grave. Pálida, cubierta de sudor frío, apenas se mantenía en pie. Ferro, al verla, lejos de preocuparse, se burló. Miren esa cara. Un poco de entrenamiento duro ayer y parece que se va a morir. Es un problema de mentalidad. ¿De mentalidad? Sofía no tenía fuerzas ni para responder. En cuanto terminó la formación, se tambaleó y estuvo a punto de caer. Sus compañeros intentaron ayudarla, pero Ferro gritó: ¿Qué hacen todos ahí parados? ¡A sus puestos! Sargento Serrano, si tiene tiempo para quejarse, póngase a limpiar el campo de entrenamiento que ensuciamos ayer. No tuvo más remedio que arrastrar su cuerpo dolorido de vuelta al campo. Pero su cuerpo ya no podía más. Mientras movía un equipo pesado, perdió el conocimiento y se desplomó. «Mi sargento», gritaron los soldados que estaban cerca. Estaba inconsciente y su respiración era superficial. El suboficial mayor Pascual, comprendiendo la gravedad de la situación, ignoró las protestas de Ferro y gritó: ¿A qué esperan? Llévenla a la enfermería. Se nos va a morir aquí. Finalmente los soldados la llevaron en brazos a la enfermería de la compañía. El médico militar, al ver su estado, palideció. Fiebre alta, deshidratación, agotamiento extremo e infección de la herida. Era una emergencia que requería su traslado inmediato a un hospital militar de nivel superior. Esto no es un simple resfriado. ¿Cómo han dejado que llegue a este estado? Hay que evacuarla a un hospital ahora mismo, exclamó el médico. A pesar de la urgencia, Ferro se mantuvo impasible.
No exagere. Las mujeres siempre se quejan por nada. Póngale un suero y déjela descansar un rato. Se le pasará. Mi capitán, esto es una negligencia. La vida de la paciente está en peligro. Asumo la responsabilidad y ordeno su evacuación, replicó el médico con firmeza. A regañadientes, Ferro autorizó el traslado. Pero mientras la veía ser subida a la ambulancia, chasqueó la lengua. Al final ha conseguido lo que quería. Montar un numerito para que la lleven a un sitio cómodo. Débil. Sofía fue trasladada de urgencia al Hospital Militar de Zaragoza y, desde allí, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. Pasó varios días inconsciente. Mientras le realizaban todo tipo de pruebas, su cuerpo seguía enviando señales de alarma. No era solo agotamiento e infección. Algo grave estaba ocurriendo en su sistema nervioso. Antes de desmayarse, había estado sufriendo entumecimiento en manos y pies y temblores involuntarios ocasionales. Síntomas que había ignorado, pero que en realidad eran la última advertencia de su cuerpo. El estrés físico y mental extremo estaba atacando su cerebro y su sistema nervioso. Días después, cuando recuperó la conciencia, miró el techo desconocido de la habitación del hospital, sin saber siquiera dónde estaba. Intentó incorporarse, pero sus brazos y piernas no le respondían. Su mano derecha temblaba ligeramente y las palabras salían de su boca con dificultad. Su cuerpo, junto con el espíritu militar que tanto se había esforzado por proteger, se estaba desmoronando. El acero había empezado a romperse. El tiempo en el Hospital Gómez Ulla fue un infierno. Sofía era sometida a pruebas dolorosas a diario. Resonancias magnéticas, electroencefalogramas, electromiografías. Un sinfín de máquinas escudriñaban su cuerpo. A medida que avanzaban las pruebas, el rostro de su neurólogo se ensombrecía. Su estado no mejoraba. El temblor de la mano se intensificó y su forma de andar se volvió inestable. Aunque intentaba caminar en línea recta, su cuerpo se inclinaba hacia un lado. El cuerpo que una vez fue el de una soldado de élite ya no podía realizar ni los movimientos más básicos. Evitaba mirarse al espejo. La persona que veía reflejada no era la Sofía que conocía. No era la militar de ojos penetrantes, sino una mujer extraña con la mirada perdida, incapaz de controlar su propio cuerpo. El día que llegaron los resultados, el médico la llamó a su consulta. Puso sobre la mesa varias imágenes de resonancia magnética de su cerebro y los informes. Sargento Serrano, no sé muy bien por dónde empezar, dijo el médico con voz grave. Para ir al grano, hemos encontrado daños en ciertas áreas de su cerebro. Concretamente en el cerebelo y los ganglios basales, que controlan la función motora. Sofía no entendía lo que significaban aquellas palabras. Miró al médico con expresión ausente. ¿Qué quiere decir, doctor? Parece que el estrés físico y mental extremo y continuado ha provocado una sobrecarga en su cerebro. El patrón es similar al de una lesión cerebral hipóxica. La desnutrición por el sobreesfuerzo, los continuos insultos y, de forma decisiva, la hipotermia y el trauma físico sufridos durante el ejercicio de combate parecen haber acelerado el daño cerebral. El médico hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Y entonces pronunció el diagnóstico más cruel. El diagnóstico es parálisis cerebral adquirida. Parálisis cerebral. En el instante en que esa palabra se clavó en sus oídos, todos los sonidos del mundo desaparecieron. Su mente se quedó completamente en blanco. No podía aceptar que le estuvieran diagnosticando esa enfermedad, que ella siempre había asociado con una discapacidad congénita. Debe de haber un error. ¿Cómo voy a tener yo parálisis cerebral? Soy soldado. Estoy perfectamente, dijo con la voz rota por el temblor. Quería negar la realidad, convencerse de que era una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero el médico negó con la cabeza. Lo siento, sargento. Es un diagnóstico médico concluyente. Por supuesto, con rehabilitación podrá mejorar, pero le será muy difícil volver a controlar su cuerpo a la perfección como antes. Continuar en el servicio activo es imposible. Imposible continuar en el servicio activo. Esas palabras fueron una sentencia de muerte para ella.
El sueño al que había dedicado su vida, la razón de su existencia, el honor de ser soldado, desaparecía en un instante. El rostro de Ricardo Ferro apareció en su mente. Su sonrisa burlona, sus insultos, su propia imagen siendo hundida en el fango. La rabia le hizo sentir que la sangre le hervía. Pero la desesperación era aún mayor que la ira. Ya no podría correr, ni disparar, ni siquiera moverse a voluntad. Al salir de la consulta, se derrumbó en el pasillo del hospital y lloró en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas hasta caer en el suelo frío. Su voluntad de acero se había hecho añicos. Todo se había derrumbado. Ya no era la sargento de acero. Era solo Sofía, una mujer de 28 años con un diagnóstico de parálisis cerebral. La habitación del hospital era una cárcel para Sofía. El cielo azul y la gente que caminaba libremente por la calle le parecían escenas de otro mundo. Se pasaba el día entero tumbada en la cama, mirando fijamente el techo. Apenas comía, y su cuerpo se consumía. El mayor tormento era la impotencia de no poder controlar su propio cuerpo. Intentaba coger un vaso de agua, pero la mano le temblaba y lo derramaba. Ir al baño a solo unos pasos era una odisea. La vergüenza de ver cómo se le caía la comida al intentar usar los cubiertos la llevó a rechazar las comidas por completo. Por las noches las pesadillas la asaltaban. Soñaba con Ricardo Ferro riéndose mientras la hundía en el fango con interminables ejercicios de reptar, con los rostros de sus compañeros que le daban la espalda. Se despertaba gritando, empapada en sudor frío, y pasaba el resto de la noche en vela. Desde su unidad la llamaron un par de veces. El suboficial mayor Pascual, con la voz cargada de culpa y preocupación, le preguntó por su estado, pero ella no quiso hablar. En la compañía, su caso se había registrado como una simple lesión durante un entrenamiento. Nadie mencionó el acoso del capitán Ferro. La verdad estaba siendo sepultada en silencio dentro de la gigantesca maquinaria del ejército. Sofía quería rendirse. ¿Para qué vivir con este cuerpo? Mi sueño, mi vida, todo ha terminado. A veces miraba por la ventana y tenía pensamientos oscuros. Pero entonces la imagen de su padre aparecía en su mente. El padre que la había apoyado en silencio. El que había respetado su obstinada decisión de ser Sofía Serrano, y no la hija del general Vargas. No podía presentarse ante él así, destrozada. Sería una mancha en el honor de su padre. Por eso no lo había llamado. No le había contado nada. Su padre creía que su hija estaba cumpliendo su misión de forma brillante en una de las unidades más duras del ejército. Un día, un fisioterapeuta entró en su habitación. «Sargento, ¿empezamos hoy con los ejercicios para caminar?» «Yo la ayudaré». Sofía negó con la cabeza. «No sirve de nada. No puedo caminar». No puede rendirse. Si se esfuerza, aunque sea un poco cada día, seguro que mejorará. A pesar de los ánimos del terapeuta, ella no se movió. Su corazón ya había abandonado toda esperanza. Aquella tarde en la televisión de la habitación, daban las noticias de defensa. Mostraban un reportaje sobre unos mandos que habían dirigido con éxito unas grandes maniobras militares. De repente un rostro familiar ocupó toda la pantalla. El jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general Ignacio Vargas, quien ha liderado estas maniobras, ha felicitado a las tropas por su esfuerzo, afirmando que solo un entrenamiento exigente forja un ejército fuerte. En la pantalla su padre se veía imponente. Dirigiendo las maniobras junto a otros generales, era exactamente la imagen que ella había admirado desde niña. Pero ahora, postrada en una cama, incapaz de controlar su propio cuerpo, la figura de su padre le parecía lejana, inalcanzable. En ese momento una tristeza insoportable la abrumó. «Papá», susurró. «Papá, mira cómo estoy, destrozada. La hija de la que estabas tan orgulloso ya no existe. No puedo correr, no puedo caminar, ya no soy un soldado». Las lágrimas empaparon la almohada. Rabia, tristeza, injusticia y una soledad atroz. Un torbellino de emociones le desgarraba el pecho. ¿De verdad tiene que acabar todo así? Ricardo Ferro seguirá con su vida como si nada, y yo tengo que perderlo todo.
Entonces un pensamiento cruzó su mente. No. No puede acabar así. No era un deseo de venganza. Era la última resistencia de un espíritu que se negaba a dejar que su honor pisoteado y su vida entera fueran borrados. Tenía que revelar la verdad. El crimen de Ricardo Ferro y la cobardía de una unidad que había callado. Pero en su estado actual, no tenía ninguna fuerza. Estaba indefensa. Solo le quedaba una última carta. El nombre que tanto se había esforzado por evitar. El pilar en el que había jurado no apoyarse jamás. Su padre. En lo más profundo de su desesperación, finalmente decidió pedir ayuda. Con mano temblorosa, cogió la tarjeta telefónica de la mesilla de noche. La cabina telefónica estaba en un rincón apartado del hospital. Sofía, apoyándose en un andador de rehabilitación, avanzó a duras penas, paso a paso. Tardó más de 10 minutos en recorrer el corto pasillo. El sudor le perlaba la frente. Frente al teléfono, respiró hondo. El auricular le pesaba como si fuera de plomo. Con mano temblorosa, introdujo la tarjeta y marcó un número grabado a fuego en su memoria. El número directo del despacho de su padre, el del jefe de la Fuerza Terrestre. Un número que nadie fuera de su círculo más íntimo conocía, el que su padre le hizo memorizar de niña para cualquier emergencia. El tono sonó 2 veces. Una voz desconocida respondió. Jefatura de la Fuerza Terrestre, dígame. Debía de ser el ayudante de su padre. Sofía se humedeció los labios secos. Le preocupaba que no le saliera la voz. Por favor, póngame con el general Vargas. Su voz sonó gutural y temblorosa. El ayudante respondió extrañado. Disculpe, ¿de parte de quién? El general se encuentra en una reunión. Dígale que llama Sofía. El ayudante pareció dudar. Quizás pensó que era una broma. Pero debió de percibir la desesperación en el nombre Sofía, porque dijo, espere un momento por favor, y transfirió la llamada. Unos segundos después, una voz grave y familiar sonó al otro lado. Soy Vargas, ¿quién es? Era su padre. Al escuchar su voz, las lágrimas que Sofía había contenido brotaron como una cascada. Todas sus defensas se vinieron abajo. Empezó a sollozar como una niña pequeña. No podía hablar. Los sollozos le ahogaban la garganta. Al otro lado de la línea, el general Vargas estaba desconcertado. Diga. ¿Quién es? ¿Por qué llora? No se le pasó por la cabeza que pudiera ser su hija. Su hija, la fuerte e indomable Sofía, nunca lloraría de esa manera tan desconsolada. Sofía consiguió tragar saliva y con un hilo de voz, susurró, papá, soy yo, Sofía. Sofía. Hija, ¿qué le pasa a tu voz? ¿Qué ocurre? Al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal, su voz se tornó urgente. La preocupación y la angustia de su padre llegaron hasta ella a través del teléfono, y Sofía rompió a llorar de nuevo. Papá, me duele mucho, estoy muy mal. ¿Qué te duele? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás en la base? ¿Ha pasado algo en la base? Las preguntas salían atropelladamente de su boca. Sofía, entre sollozos, apenas pudo articular palabra. Estoy en el Hospital Gómez Ulla en Madrid. Estoy enferma. ¿En el hospital? ¿Qué demonios? ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Qué enfermedad es? Parálisis cerebral, dicen. Ya no puedo ser soldado. No puedo ni caminar, papá. Parálisis cerebral. Al escuchar esas 2 palabras, el teniente general Ignacio Vargas dejó de respirar. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Un silencio cargado de una conmoción tan profunda que se transmitía por el cable. Unos instantes después, su voz volvió a sonar. La urgencia había desaparecido, reemplazada por un tono gélido, cargado de una furia que parecía surgir de las profundidades del infierno. ¿Quién? ¿Quién te ha hecho esto? No era una pregunta. Era una declaración de intenciones. Una promesa de que lo averiguaría todo y de que no habría perdón.
Sofía ya no necesitó decir nada más. Su llanto contenía toda la verdad. El nombre de Ricardo Ferro, el silencio de la unidad, todo el dolor y la humillación que había sufrido se clavaron como puñales en el corazón de su padre. Ignacio Vargas, esforzándose por controlar el temblor de su voz, dijo: Sofía. Escúchame, hija. No te preocupes por nada. No pienses en nada. Quédate ahí. Papá va para allá. Papá va para allá ahora mismo. La llamada se cortó. Sofía, con el auricular aún en la mano, se desplomó en el suelo. Sentía que se había quedado sin fuerzas. Pero extrañamente una pequeña parte de su corazón se sintió en paz. La última cuerda a la que se había aferrado en el abismo de la desesperación estaba a punto de desatar una tormenta que sacudiría el mundo. En ese momento, en el despacho del jefe de la Fuerza Terrestre, se desató un terremoto. Ignacio Vargas colgó el teléfono y golpeó el escritorio con el puño. Que vengan inmediatamente el jefe de la Policía Militar, el jefe de Asuntos Internos y mi jefe de gabinete. Los quiero aquí en 5 minutos. Y que preparen mi helicóptero de mando para despegar ya. Destino: Hospital Gómez Ulla. Sus ojos eran 2 brasas incandescentes. La hora del juicio para aquellos que habían osado tocar a la hija de un teniente general del Ejército de Tierra había llegado. Inmediatamente después de la llamada con Sofía, el cuartel general de la Fuerza Terrestre se convirtió en un avispero. Antes de dirigirse al Hospital Gómez Ulla, el teniente general Vargas impartió varias órdenes. Su voz era fría y cortante como el acero. Jefe de Asuntos Internos. A sus órdenes, mi general. Inicie una investigación especial sobre la tercera compañía de la Brigada de Cazadores de Montaña Aragón. Investigue a todos los mandos y soldados, empezando por el capitán Ricardo Ferro, sobre cualquier hecho relacionado con la sargento primero Sofía Serrano. No toleraré ni la más mínima mentira u ocultación. Adviértales que quien intente ocultar o manipular la verdad, sea cual sea su rango, se atendrá a las más graves consecuencias bajo el Código de Justicia Militar. Entendido, mi general. Jefe de la Policía Militar. A sus órdenes, mi general. En cuanto la investigación reúna pruebas suficientes, detenga al capitán Ricardo Ferro. No se deje intimidar por ninguna resistencia o intento de persuasión. Esto no es un asunto personal. Es una orden oficial del jefe de la Fuerza Terrestre para restaurar la disciplina y castigar a quien ha cometido un crimen contra un subordinado. A sus órdenes, mi general. Sus instrucciones fueron rápidas y precisas. No estaba actuando cegado por la ira. Estaba utilizando su cargo y su autoridad para desentrañar la verdad y administrar justicia de la forma más rigurosa y legal posible. De camino al hospital en el helicóptero, habló con el médico de su hija para obtener todos los informes y diagnósticos. Cuando confirmó que la causa de la parálisis cerebral adquirida era el acoso continuado y el maltrato físico y psicológico, cerró los ojos en silencio. El puño que mantenía apretado temblaba violentamente. Al llegar al hospital, se detuvo un instante ante la puerta de la habitación. A lo largo de su vida como militar, había afrontado innumerables crisis y adversidades, pero nunca había sentido el corazón tan encogido ni tanto miedo. Cuando abrió la puerta y entró, apenas pudo creer lo que veía. La mujer sentada en la cama no era la hija fuerte y enérgica que él conocía. Un cuerpo consumido, una mirada sin vida, una mano que temblaba levemente en contra de su voluntad. Sintió que el corazón se le partía en 2. Sofía. Al oír su voz, ella giró la cabeza lentamente. Cuando sus ojos llorosos reconocieron a su padre, en su rostro se mezclaron el alivio y la desolación. Ignacio Vargas se acercó a ella y le tomó la mano temblorosa. Al sentir la mano de su hija, fría como el hielo, no pudo contenerse más y las lágrimas asomaron a sus ojos. Papá ha llegado demasiado tarde. Lo siento, hija mía. Lo siento mucho. El formidable general había desaparecido. Allí solo quedaba un padre con el corazón roto ante su hija destrozada. No, papá. La culpa es mía. Debí habértelo contado antes. Padre e hija permanecieron un largo rato en silencio, cogidos de la mano, llorando.
Después Ignacio Vargas escuchó de boca de su hija todo lo que había sucedido. Desde el primer encuentro con Ricardo Ferro y sus humillaciones, las órdenes injustas, el aislamiento invisible, la violencia en el ejercicio bajo la lluvia, hasta el silencio cómplice de toda la unidad. Cada palabra se clavaba en su corazón como un cuchillo. Mientras la escuchaba, reprimió a duras penas la rabia. No era momento de dejarse llevar por la ira. Era momento de tranquilizar a su hija y prepararse para lo que venía. Ya está. No te preocupes más. Papá se encargará de arreglarlo todo. Tú concéntrate solo en tu recuperación. Le acarició suavemente el pelo. Y tomó una decisión. No se limitaría a castigar a Ricardo Ferro. Aprovecharía esta oportunidad para arrancar de raíz la corrupción y las malas prácticas enquistadas en el ejército. Juró que lucharía con todas sus fuerzas para que ninguna otra soldado tuviera que pasar por lo mismo que su hija. Salió de la habitación y le dio una orden en voz baja a su jefe de gabinete. Mañana al amanecer, el helicóptero se dirigirá a la base de Jaca. Quiero a ese hombre delante de mí, a la vista de toda la brigada. A la mañana siguiente la brigada de Aragón amaneció ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. El capitán Ricardo Ferro, desde que la sargento Serrano había sido evacuada, disfrutaba de unos días de tranquilidad. La espina que tenía clavada había desaparecido. Se sentía satisfecho comprobando una vez más cuán sólido era su poder. Pero no sabía que el huracán que venía a cobrar la factura de sus crímenes ya estaba sobre su cabeza. La paz de aquella mañana era solo la calma que precede a la tempestad del juicio final. A las 5:30 de la mañana, la corneta de la base de Jaca sonó como cada día. Los soldados se levantaron de sus literas frotándose los ojos, y los mandos se preparaban para la formación matutina. El capitán Ricardo Ferro acababa de ducharse en sus dependencias y se estaba poniendo el uniforme. Sonreía satisfecho ante su reflejo en el espejo, incluso tarareaba una canción. Sin la molestia de Sofía Serrano, la unidad estaba perfectamente bajo su control. Fue entonces cuando lo oyó. Un estruendo que al principio sonaba lejano, pero que en segundos se acercó hasta hacer vibrar las ventanas del barracón. El suelo tembló ligeramente. No era el sonido de un helicóptero normal. Era un rugido pesado, amenazante que parecía sacudir toda la montaña. Todo movimiento en la base se detuvo. ¿Qué es ese ruido? Ferro se asomó a la ventana. Y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de espanto. Contra el cielo azul del amanecer, una enorme silueta negra descendía hacia la base. Un NH-90 Caimán. En el fuselaje inconfundibles 3 estrellas. El helicóptero de mando del jefe de la Fuerza Terrestre. ¿El general Vargas? Su mente se quedó en blanco. Una visita no anunciada del general. Aterrizando directamente en el patio de armas de su unidad. Era algo que ni siquiera había podido imaginar. Un presentimiento funesto le recorrió la espalda. En el patio de armas el caos ya se había desatado. El comandante del batallón y el suboficial mayor, alertados por el puesto de guardia, corrían despavoridos. Los soldados saliendo de los barracones observaban la escena atónitos. El helicóptero aterrizó en el centro del patio, levantando una tormenta de polvo. La compuerta se abrió e Ignacio Vargas apareció. Detrás de él, la policía militar, completamente armada, descendió con gesto adusto. El rostro del general era una máscara de piedra sin emoción. Pero en sus ojos ardía una furia gélida capaz de congelar a cualquiera. Apenas puso un pie en el suelo sin mirar a su alrededor, se dirigió al comandante del batallón, que corría hacia él balbuceando, y le preguntó con una voz baja pero cargada de autoridad, ¿dónde está el capitán Ricardo Ferro, jefe de la tercera compañía? La pregunta heló la sangre del comandante. Que el general viniera a esta base y preguntara específicamente por el jefe de la tercera compañía no era normal. Ese está en sus dependencias. Lo llamaré ahora mismo. En ese momento Ricardo Ferro corría como un loco hacia el patio de armas. ¿Por qué? ¿Por qué el general viene a por mí? Su cabeza era un torbellino de preguntas. ¿Será por los buenos resultados del último ejercicio? ¿Una condecoración?
¿O será por lo de la sargento Serrano? No. Imposible. El general no se movería por una simple sargento. Intentaba desesperadamente alejar sus temores. Al llegar al patio, se cuadró frente a Ignacio Vargas y lo saludó. A sus órdenes. Capitán Ricardo Ferro, jefe de la tercera compañía. Me presento ante el general. Su voz, normalmente autoritaria, sonó débil y temblorosa. Ignacio Vargas no le devolvió el saludo. En su lugar, se acercó a él lentamente. Todos los militares contuvieron la respiración, observando la escena. Solo el sonido de las botas del general sobre la tierra del patio rompía el silencio. Finalmente se detuvo a escasos centímetros de Ferro, lo miró fijamente a los ojos y habló. Ahora mismo va a contarme, una por una, todas las cosas que le ha hecho a mi hija. Hija. Esa única palabra derrumbó el mundo de Ricardo Ferro. Todas las piezas encajaron en su mente. La sargento primero Sofía Serrano. Su historial impecable que ocultaba. La razón de su mirada firme, que nunca se doblegaba. Todo se explicaba con esa palabra, la hija del general. Comprendió. La mujer a la que había pisoteado y humillado no era una suboficial cualquiera. Era la cría de un león, y él una estúpida hiena que había osado provocarlo. Sus piernas empezaron a temblar. Su rostro se volvió blanco como el papel. Se acabó, resonó una voz en su cabeza. El resto de los militares formados en el patio también quedaron en shock. Los murmullos se extendieron como una ola. ¿La sargento Serrano era la hija del general? Y entonces todos los abusos que Ferro había cometido contra ella pasaron como un relámpago por sus mentes. Comprendieron la situación. Y presintieron el destino que le esperaba al capitán. El helicóptero de la justicia esperaba en silencio en el patio de armas. Pero su fuselaje negro parecía una guillotina gigantesca. La hoja del verdugo que pondría fin a la carrera, y quizás a la vida, de un oficial arrogante, acababa de posarse sobre su cuello. ¿Hija? No sé de qué me habla, mi general. Fue el último y patético intento de Ricardo Ferro. Con el rostro pálido y temblando de pies a cabeza, trató de negar la realidad. Pero su voz sonó hueca, como el grito de un hombre que se ahoga. Ignacio Vargas soltó una risa amarga. ¿Qué no sabes? ¿No conoces a la sargento primero Sofía Serrano? ¿La mujer a la que acusabas de fingir mientras la hundías en el fango? ¿A la que humillabas diciendo que iba a saber una mujer? ¿A la que despreciabas por su supuesta debilidad mental? ¿A mi única hija? Cuando el general pronunció el nombre completo de Sofía, la última esperanza de Ferro se desvaneció. Se tambaleó, a punto de derrumbarse. Tú no mereces llevar este uniforme. No mereces ni siquiera la condición de ser humano. La voz de Vargas estaba cargada de un profundo desprecio, más allá de la ira. Golpeó con la mano la insignia de capitán en el hombro de Ferro. ¿Crees que te ganaste ese rango por tus propios méritos? El Estado te confirió la autoridad de un oficial, y tú la has usado para satisfacer tus frustraciones personales, para acosar y maltratar a un subordinado. Eso es una traición al ejército. Es una traición a tu país. Su acusación resonó en todo el patio. Todos los soldados bajaron la cabeza. Sentían que las palabras del general también los reprendían a ellos por su cobardía, por haber presenciado los abusos y haber guardado silencio. Jefe de la policía militar. ¿A qué espera?, gritó Vargas, volviéndose. Arranquen las insignias de ese hombre y deténganlo. Desde este mismo instante Ricardo Ferro ya no es capitán del ejército de tierra. Es un simple criminal que ha deshonrado a la institución. A sus órdenes. Con la respuesta contundente del jefe de la PM, 2 agentes se abalanzaron sobre Ferro. Sin la menor vacilación, le retorcieron los brazos a la espalda y lo inmovilizaron. No. Suélteme. Mi general, lo siento. He cometido un terrible error. Por favor, perdóneme. Solo una oportunidad. Ferro, finalmente consciente de la realidad, comenzó a suplicar de forma rastrera.
Su arrogancia se había esfumado. Llorando y gritando, se dejó caer al suelo e intentó aferrarse a las botas del general. ¿Perdón? Destrozas la vida de mi hija, pisoteas sus sueños, ¿y ahora pides perdón? Vargas apartó su mano con un gesto gélido. Lo que mereces no es perdón. Es el juicio de la ley. Llévenselo. Los agentes le taparon la boca y lo arrastraron. Se revolvió como un animal, pero no pudo escapar de sus garras. Uno de los policías le arrancó violentamente la insignia de capitán del hombro. La placa con su nombre Ferro también fue arrojada al suelo. El orgullo y el honor de aquel que quiso gobernar como el acero, yacían ahora pisoteados en el lodo del patio de armas. Vargas observó con frialdad cómo se lo llevaban y luego se volvió hacia todos los soldados formados. Escuchen todos, su voz estaba teñida de dolor y rabia. Hoy estoy aquí no solo como vuestro general, sino como un padre. Mi hija quiso ser una buena soldado por sus propios méritos, ocultando su origen. Pero esta unidad, y todos ustedes, no supieron protegerla. Ante el acoso brutal de un mando, todos guardaron silencio. Fueron cómplices. Su mirada recorrió al comandante, al suboficial mayor, a los otros mandos y a los soldados de la tercera compañía. Nadie se atrevió a levantar la vista. La pasividad también es un delito. Ignorar la injusticia es un acto de cobardía y un incumplimiento del deber de un soldado. Hoy no solo se juzgará al hombre que se acaban de llevar. Exigiré responsabilidades a todos los implicados en este caso. La Brigada Aragón será sometida a una investigación y una inspección de un nivel sin precedentes. Prepárense. Su declaración fue una sentencia de muerte. El pánico se apoderó de la unidad. Ignacio Vargas no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó de regreso al helicóptero. Su espalda parecía la de una montaña, pesada y triste. El helicóptero volvió a rugir y se elevó hacia el cielo. En el patio de armas de la Brigada de Aragón solo quedó un silencio gélido y un aire cargado de desesperación. Todo lo que una vez pareció sólido como el acero se había desmoronado en una sola mañana ante las lágrimas de una mujer y la furia de un padre. Inmediatamente después de que el helicóptero del general desapareciera, una caravana de vehículos de asuntos internos y de la policía militar irrumpió en la base. Se suspendieron todos los entrenamientos y actividades, y la unidad quedó en estado de aislamiento con las comunicaciones externas cortadas. Acababa de comenzar una investigación especial a una escala sin precedentes. La espada de la justicia apuntó primero a los mandos. El comandante del batallón, el suboficial mayor y todos los oficiales y suboficiales de la tercera compañía fueron interrogados individualmente. ¿De verdad no sabía nada del acoso del capitán Ferro? Si lo sabía, ¿por qué no lo informó a sus superiores? ¿Por qué no se tomaron medidas para evacuar inmediatamente a la sargento Serrano cuando se desmayó? Ante las incisivas preguntas de los investigadores, los mandos intentaron eludir su responsabilidad con excusas. Pero tras la advertencia del general, uno a uno comenzaron a confesar la verdad. El capitán Ferro tiene un carácter muy fuerte, no nos atrevíamos a contradecirle. La sargento Serrano siempre aguantaba muy bien, no pensamos que fuera tan grave. Queríamos evitar que un asunto desagradable saliera de la unidad. Sus cobardes justificaciones quedaron todas registradas. El punto clave de la investigación fueron los testimonios de los soldados de la tercera compañía. Al principio, temerosos de las represalias, guardaron silencio. Pero cuando los investigadores les garantizaron protección y les convencieron de que decir la verdad era la única forma de ayudar a la sargento Serrano, finalmente abrieron la boca. El testimonio de un soldado rompió el hielo. El capitán Ferro odiaba a mi sargento Serrano desde el principio. Siempre la menospreciaba por ser mujer y la humillaba delante de todos. A partir de ahí las declaraciones fluyeron como un torrente. Le asignaba tareas imposibles y la acosaba para que no pudiera dormir. En la cena de compañía, la obligó a beber alcohol. Nos castigaba si hablábamos con ella, por eso no podíamos acercarnos. Lo siento mucho. El testimonio más decisivo fue sobre el ejercicio de combate bajo la lluvia. Ese día mi sargento no se encontraba bien, se notaba.
Pero el capitán la obligó a participar y, cuando se calló, la acusó de quejarse. Usó el entrenamiento como excusa para agredirla. La agarró del pelo y le hundió la cabeza en el fango. Lo vi con mis propios ojos. Un soldado incluso entregó un vídeo que había grabado a escondidas con su móvil. En él se veía claramente la agresión de Ferro a Sofía. Era una prueba irrefutable del crimen. Todos los testimonios y pruebas apuntaban a una única verdad: no se trataba de un simple caso de abuso de poder. Era un crimen sistemático, cruel y premeditado, cometido por un mando contra una subordinada durante un largo periodo de tiempo. El peso de la verdad era abrumador. Todos los que habían callado y mirado para otro lado se dieron cuenta de las terribles consecuencias de su pasividad y se sintieron profundamente culpables. Especialmente los soldados que admiraban a Sofía, que lloraron por no haberla protegido. La investigación trascendió el problema individual del capitán Ferro y se extendió a los fallos sistémicos de toda la unidad. Una cadena de mando que no controló los excesos de un oficial, un sistema de apoyo al personal que ignoró el sufrimiento de una subordinada, una cultura militar obsesionada con los resultados que pasó por alto los derechos humanos. Todas las enfermedades de la Brigada Aragón salieron a la luz. Tras días de intensa investigación, se redactó un informe de cientos de páginas que detallaba los crímenes de Ricardo Ferro, los problemas de la unidad y las responsabilidades de todos los implicados. El informe fue entregado por el propio Ignacio Vargas al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor del Ejército. El alto mando militar, consciente de la gravedad de la situación, se escandalizó. No era el problema de una sola unidad, era un escándalo que podía socavar la confianza en todo el ejército. La verdad ya no podía ocultarse. Su peso comenzó a aplastar a todos los implicados y abrió el telón de un juicio que sacudiría a toda España. Mientras se desarrollaba la investigación especial, el teniente general Ignacio Vargas delegó todas sus funciones y se quedó al lado de su hija. Iba al hospital todos los días para asegurarse de que comía y la acompañaba en su rehabilitación. Intentaba mostrarse fuerte y sereno, pero cada vez que veía a su hija sufrir, su corazón se desgarraba. La mujer que antes dominaba el patio de armas ahora luchaba por mantenerse en pie agarrada a unas barras paralelas. Cuando después de unos pocos pasos, se caía y lloraba de frustración, él tenía que morderse el labio para no derrumbarse. Una noche Sofía, a quien creía dormida, lo llamó en voz baja. «Papá». «Sí, Sofía». «¿Estás despierta?» «Lo siento. Por manchar tu nombre». Las palabras de su hija le rompieron el corazón. Le apretó la mano con fuerza. «No digas eso. No has manchado nada. Al contrario, estoy increíblemente orgulloso de ti. De tu valentía al querer forjar tu propio camino sin depender de nadie. Esa valentía brilla más que cualquier estrella de general. Pero fracasé. Al final tuve que llamarte. Fui una soldado débil. No. Fuiste la soldado más fuerte. Aguantaste hasta el final. Pero no te enfrentabas a un militar, sino a un criminal cobarde. Cualquier acero, por muy fuerte que sea, acaba rompiéndose si se le golpea sin cesar en la fragua. No es porque el acero sea débil, sino porque el fuego es demasiado intenso. No es culpa tuya. No te culpes nunca. Sus cálidas palabras de consuelo hicieron que Sofía rompiera a llorar. Ignacio Vargas la abrazó en silencio. Mientras le daba palmaditas en la espalda consumida, unas lágrimas calientes también rodaron por sus mejillas. El hombre de acero o el general Ignacio Vargas, que nunca había mostrado debilidad ante nadie, se desmoronaba. En ese momento, no era un general. Era solo un padre que sufría por el dolor de su hija. «Papá lo arreglará todo», le susurró al oído con una voz suave pero firme. «Te juro que pagará con creces por cada lágrima que has derramado, por cada gramo de sufrimiento que te ha infligido. Y te juro que lucharé con todo lo que tengo para que ningún otro soldado en esta tierra tenga que pasar por lo mismo que tú». Días después, volvió a visitar a su hija con el informe de la investigación. «Sofía. La verdad ha salido a la luz. Ahora es la hora del juicio». Le explicó el contenido del informe. Los crímenes de Ferro estaban probados y el proceso para llevarlo ante la justicia había comenzado.
Se celebrará un juicio militar. Ricardo Ferro será acusado de intento de homicidio, abuso de autoridad, trato degradante, agresión y todos los delitos aplicables. Recibirá el castigo más severo posible. Hizo una pausa y la miró a los ojos. Es posible que tengas que testificar. Será duro, pero ¿crees que podrás soportarlo? Será un proceso muy doloroso, tendrás que revivir todo lo que sufriste. Sofía asintió en silencio. En sus ojos ya no había desesperación. El amor y las lágrimas de su padre le habían dado el coraje para volver a levantarse. ¿Puedo hacerlo, papá? No, debo hacerlo. Por mí. Y por todas las demás víctimas. Ya no voy a huir más. Su voz temblaba, pero la voluntad que contenía era dura como el acero. Ya no era una víctima. Era una luchadora que peleaba por la verdad y la justicia. Había decidido recuperar con sus propias manos el honor de soldado que le habían arrebatado. Padre e hija se miraron y sonrieron levemente. Era la sonrisa de quienes, al final de un largo y oscuro túnel, por fin divisan un rayo de luz. La hora del juicio se acercaba, y estaban listos para luchar juntos. El caso de la sargento primero Sofía Serrano no se quedó confinado dentro de los muros de los cuarteles. Un periódico publicó la historia en exclusiva, y toda España se conmocionó. Exclusiva: la hija de un teniente general sufre parálisis cerebral por acoso en su unidad. El impacto de la noticia fue devastador. La combinación del factor sensacionalista de ser la hija de un alto mando y el hecho espeluznante de la parálisis cerebral provocó una ola de indignación popular. Los portales de noticias se llenaron de artículos sobre el caso, y los comentarios bullían de rabia y consternación. ¿Esto es el ejército español en el siglo XXI? ¿Cómo puede un ser humano hacerle eso a otro? Si esto le pasa a la hija de un general, ¿qué no les pasará a los soldados rasos sin contactos? Hay que reformar el ejército de arriba a abajo. Que publiquen la foto del agresor y lo juzguen por asesinato en un tribunal civil. La ira ciudadana se tradujo en una petición en línea que exigía un castigo ejemplar para el capitán Ricardo Ferro y una ley especial para erradicar el acoso en las Fuerzas Armadas. En pocos días, recogió más de 500.000 de firmas. El mundo político también reaccionó. La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados convocó una sesión de urgencia a la que asistieron el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor del Ejército. Las críticas de los diputados fueron feroces. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Cómo van a asumir la responsabilidad por esta negligencia? El ministro de Defensa se disculpó públicamente y prometió una reforma profunda de las Fuerzas Armadas. El jefe de Estado Mayor anunció la creación de un grupo de trabajo para esclarecer los hechos y revisar desde cero los protocolos contra el acoso. La noticia llegó incluso a la prensa internacional, que criticó la cultura de los derechos humanos en el ejército español. El prestigio de las Fuerzas Armadas cayó en picado. En el centro de todo este huracán estaba el teniente general Ignacio Vargas. Algunos criticaron que estaba utilizando su cargo para una venganza personal. Pero él, en una entrevista, aclaró su postura con firmeza. Como padre de mi hija, estoy destrozado y lleno de rabia. Pero estoy gestionando este caso como general del Ejército de Tierra. Esto no es una venganza privada. Es mi deber público extirpar el cáncer de nuestras Fuerzas Armadas para que no haya más víctimas como mi hija. Pondré todo mi empeño en esclarecer la verdad y hacer justicia. Su sincero llamamiento le granjeó el apoyo de la opinión pública. Se convirtió en un símbolo de la lucha por la reforma militar. Mientras tanto, Sofía, desde su habitación de hospital, veía cómo el mundo se agitaba por su causa. Al principio se sintió culpable por los problemas que le estaba causando a su padre. Pero pronto se dio cuenta de que su lucha ya no era solo suya. Los mensajes de apoyo llegaban a raudales, y otras víctimas de acoso en el ejército, inspiradas por su caso, empezaron a contar sus propias historias. Su historia se convirtió en el catalizador que sacó a la luz otras voces silenciadas. Ya no sentía vergüenza ni quería esconderse. Si su dolor podía contribuir a crear un mundo mejor, estaba dispuesta a situarse en el centro del escenario. La verdad que salió a la luz era fea y dolorosa, pero también era la señal de un nuevo comienzo.
La tragedia de un individuo se había convertido en una tarea colectiva para toda la sociedad, y el primer capítulo de esa tarea sería el inminente juicio militar. El día del juicio militar, los alrededores del tribunal estaban abarrotados de periodistas y miembros de organizaciones de derechos humanos. Toda la nación estaba pendiente del juicio que revelaría el lado oscuro del ejército español. En el banquillo de los acusados, Ricardo Ferro tenía un aspecto patético. El arrogante capitán había desaparecido, dejando en su lugar a un criminal con uniforme de presidiario que mantenía la cabeza gacha. Su abogado alegó que había sido un acto impulsivo, parte de un entrenamiento exigente sin intención de maltrato, pero sus argumentos se desmoronaron ante las pruebas presentadas por la Fiscalía Militar. Por el estrado de los testigos pasaron, uno tras otro, los soldados y mandos de la Brigada Aragón. Ya no guardaron silencio. Testificaron con claridad sobre los insultos, las órdenes injustas y la agresión durante el ejercicio bajo la lluvia. Cuando se proyectó en la sala el vídeo del móvil que mostraba la agresión, un murmullo de indignación recorrió la sala. El momento culminante del juicio fue el testimonio de la víctima, la sargento primero Sofía Serrano. Cuando se dirigió al estrado en su silla de ruedas, la sala se sumió en un silencio solemne. El teniente general Ignacio Vargas, sentado en primera fila, observaba a su hija con los puños apretados. El fiscal comenzó el interrogatorio. Testigo, ¿qué tipo de trato degradante recibió por parte del acusado, Ricardo Ferro? Con voz temblorosa, pero de forma clara y serena, Sofía comenzó a relatar los hechos. El acusado me menospreció y me humilló desde el principio por ser mujer. Repetía frases como, ¿qué va a saber una mujer? O te falta espíritu militar, pisoteando mi dignidad. Me aisló. Me prohibió hablar con mis compañeros y me excluyó de reuniones importantes. Era un fantasma en mi propia unidad. Me infligió un sufrimiento físico. Me obligó a entrenar bajo la lluvia, y cuando resulté herida, me acusó de fingir. Y me agredió delante de todos. Me agarró del pelo y me hundió la cabeza en el fango. A medida que su testimonio avanzaba, la sala se llenaba de rabia y tristeza. Estaba exponiendo los momentos más humillantes y dolorosos de su vida. No era una simple enumeración de hechos, era un grito desesperado por recuperar el honor de un soldado pisoteado. El abogado de Ferro inició el contrainterrogatorio. ¿No cree la testigo que las acciones del acusado podrían considerarse parte de un entrenamiento duro para forjar soldados fuertes? Antes de que pudiera terminar la frase, Sofía lo interrumpió. Se irguió en su silla de ruedas y miró fijamente a Ricardo Ferro. No, exclamó. No fue entrenamiento. Fue acoso, fue violencia y fue un crimen deliberado para destruir el alma de un ser humano. El verdadero espíritu militar reside en respetar a tus subordinados y crecer junto a ellos. Usar tu poder para aplastar a los más débiles no es espíritu militar, es la forma más cobarde de violencia. Su grito resonó en toda la sala. El público rompió en aplausos. Ferro evitó su mirada y hundió aún más la cabeza. Finalmente Sofía se dirigió al tribunal. Señorías. He perdido mi sueño. Ya no puedo seguir el camino de soldado al que quise dedicar mi vida. Pero no estoy aquí por una venganza personal. Estoy aquí con la esperanza de que no haya más víctimas como yo. Por favor, impongan al acusado un castigo justo para que todos los soldados de este país puedan servir con honor en un entorno donde se respeten sus derechos y su dignidad. Al terminar su testimonio, lloró en silencio. Pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran las lágrimas ardientes y nobles de alguien que ha luchado por la verdad. Aquel día, el Tribunal de la Justicia no solo juzgó a un criminal, se convirtió en un momento histórico que cuestionó el futuro del ejército español. Tras un largo juicio, llegó el día de la sentencia. El tribunal estaba de nuevo lleno de expectación. El presidente del tribunal comenzó a leer el veredicto con voz solemne. Acusado Ricardo Ferro, ex capitán del Ejército de Tierra. Este tribunal considera probado que el acusado, valiéndose de su posición de superioridad, sometió a la víctima, la sargento primero Sofía Serrano, a un maltrato físico y psicológico continuado. Las acciones del acusado no pueden justificarse como parte de un entrenamiento y constituyen un delito manifiesto.
Dichas acciones no solo han causado un daño irreparable a la integridad física de la víctima, sino que también han menoscabado gravemente la dignidad de la persona y el honor del ejército. Hizo una pausa y miró fríamente a Ferro. Además, el acusado, lejos de mostrar arrepentimiento, ha mantenido una actitud evasiva durante todo el proceso, sin dar muestras de querer enmendar su conducta. Por todo ello, este tribunal considera ineludible imponer una pena que lo separe de la sociedad durante un largo periodo de tiempo. Todos contuvieron la respiración. Finalmente el mazo del juez golpeó la mesa. Fallo: se condena al acusado Ricardo Ferro a la pena de 15 años de prisión. Asimismo, se le priva de sus derechos a pensión militar y se le inhabilita para ocupar cualquier cargo público durante los próximos 10 años. 15 años de prisión. Era la pena más alta que se podía imponer por un delito de acoso en la justicia militar. Al escuchar la sentencia, a Ferro le fallaron las piernas y se desplomó en el banquillo. «¿Yo por qué?», murmuraba como un autómata. En la sala, se escucharon suspiros de alivio y aplausos. Sofía y su padre se apretaron la mano. La larga batalla había terminado. El juicio no se limitó a la condena de Ferro. A raíz del caso, el ejército se vio obligado a emprender una reforma a gran escala. El comandante del batallón fue destituido, y los otros mandos que toleraron los abusos recibieron sanciones graves. El caso del médico que ignoró la petición de evacuación fue investigado como un delito de omisión del deber de socorro. El Ministerio de Defensa creó una comisión para la innovación de la cultura de defensa y protección de los derechos del personal. La comisión anunció un plan de reforma que incluía la mejora de la evaluación de los mandos, la creación de un sistema de supervisión externa con expertos en derechos humanos, el fortalecimiento de la protección a las víctimas y la implementación de formación obligatoria en igualdad de género para erradicar la discriminación. El teniente general Ignacio Vargas desempeñó un papel clave en la elaboración de este plan. Su experiencia personal le permitió proponer medidas realistas y contundentes. El martillo de la justicia no solo había caído sobre un criminal. Había caído sobre las prácticas corruptas y obsoletas del ejército español. Fue un proceso doloroso pero necesario para que la institución se convirtiera en una organización más sana y fiable. Tras el juicio, Sofía salió del tribunal y por primera vez en mucho tiempo, miró el cielo azul. Su cuerpo aún no era libre, pero sentía que las pesadas cadenas que oprimían su corazón se habían roto. La justicia existía. Y sintió un callado orgullo por haber contribuido a restaurarla. La justicia se había pronunciado, pero a Sofía le quedaba otra batalla, la lucha consigo misma. El largo y arduo camino de la rehabilitación. Su cuerpo todavía no obedecía su voluntad. Tareas cotidianas tan simples como usar los cubiertos, escribir o abrocharse los botones de una camisa eran un enorme desafío. La rutina diaria de rehabilitación le causaba dolor físico y una frustración constante. «Qué inútil soy, no puedo ni con esto». Un día, mientras practicaba la marcha en la sala de rehabilitación, se cayó y se maldijo a sí misma. Ella, que antes corría 20 kilómetros con equipo completo a la cabeza del grupo. Aceptar que ahora le costaba dar unos pocos pasos agarrada a unas barras paralelas era difícil. En ese momento el fisioterapeuta se acercó y le tendió la mano. «Sofía. Si hoy has avanzado 1 centímetro más que ayer, es un progreso enorme. No te compares con los demás. Lucha solo contra la Sofía de ayer». Sus palabras le dieron ánimo. «No me rendiré. Avanzaré cada día, aunque solo sea un poco». A su lado, siempre estaba su padre, su mayor apoyo. El general Vargas dejó el uniforme y se dedicó en cuerpo y alma a la rehabilitación de su hija. Le preparaba la comida, la acompañaba a las terapias y por la noche le masajeaba las piernas cansadas. «Lo has hecho muy bien hoy, hija. Eres una campeona». Los ánimos de su padre eran su mayor fuente de fuerza. También surgieron otros apoyos. Mucha gente, al conocer su historia, le enviaba cartas y regalos. Veteranos que habían sufrido acoso similar la visitaron para compartir sus experiencias y darle valor. «Sofía, gracias a ti, nosotros también hemos encontrado el coraje para hablar. No estás sola. Estamos contigo». Con su apoyo, Sofía se dio cuenta de que su dolor no era único.
Entendió que su experiencia podía dar esperanza a otros. En sus ratos libres, empezó a escribir. Al principio, teclear en el ordenador con sus manos torpes era un suplicio, pero no se rindió. Sus escritos se difundieron por Internet y conmovieron a mucha gente. Junto a la rehabilitación física, comenzó la mental. Con ayuda psicológica, luchó para superar el trastorno de estrés postraumático. Las pesadillas continuaban, pero se esforzaba por no dejarse atrapar por ellas. El camino de la rehabilitación era un maratón sin fin. A veces quería abandonar, pero siempre se levantaba de nuevo. Ya no era la sargento de acero, pero estaba renaciendo como un ser humano aún más fuerte, Sofía. Sus pasos eran torpes y lentos, pero avanzaban. De las cenizas de la desesperación, estaba cultivando un nuevo brote de esperanza. El tiempo pasó y Sofía finalmente recibió el alta. Aunque todavía necesitaba ayuda para caminar, había mejorado lo suficiente como para llevar una vida independiente. Se retiró oficialmente del ejército por motivos médicos. El día de su retiro, al entregar su uniforme, sintió una mezcla de emociones. El sueño de su vida había terminado. Pero extrañamente se sentía en paz. Una puerta se había cerrado, pero otra se estaba abriendo. Tenía una nueva misión. Junto a su padre fundó una organización sin ánimo de lucro, el Centro de Apoyo al Militar. Una entidad para ayudar a los soldados y sus familias que hubieran sufrido tratos injustos o acoso durante su servicio. El general Vargas aportó su pensión y ahorros para poner en marcha el centro y asumió la presidencia. Sofía se convirtió en la directora. En cuanto abrieron las puertas, las peticiones de ayuda llegaron de toda España. Padres ancianos que buscaban la verdad sobre la muerte de su hijo, una madre cuyo hijo sufría acoso, un veterano que no recibía una compensación justa por una lesión, personas que no tenían a quién recurrir. Sofía, basándose en su propia experiencia, escuchaba sus historias con empatía. Creó una red de abogados, psicólogos y periodistas para ofrecerles apoyo legal, terapia y visibilidad. En su silla de ruedas visitaba el Congreso y el Ministerio de Defensa. Alzó la voz para reformar las leyes de derechos humanos en el ejército y participó en mesas de debate para transmitir la realidad del terreno. Al principio los mandos militares la veían como una presencia incómoda, pero su sinceridad y sus argumentos lógicos empezaron a ganarse su respeto. Ya no era la víctima de un acoso. Se había convertido en una activista, en una luchadora por los derechos humanos en el ejército español. En su voz, aunque a veces titubeante, había más fuerza que en la orden de cualquier general, y sus pasos torpes estaban abriendo un nuevo camino para las Fuerzas Armadas. Un día, llegó al centro una carta. El remitente era Ricardo Ferro, desde la cárcel. En ella, pedía perdón por sus actos. Sofía leyó la carta en silencio. En su corazón ya no había odio ni ira. No respondió. El perdón no era algo que ella pudiera otorgar, era algo que él debía ganarse a sí mismo, viviendo el resto de su vida en penitencia. Su mirada estaba puesta en el futuro. Tenía mucho por hacer. Hasta el día en que todos los jóvenes de su país pudieran cumplir con su deber de defender a la nación con dignidad y volver a casa sanos y salvos, su lucha continuaría. Esa era su nueva misión, la razón de su vida. El Centro de Apoyo al Militar se convirtió, para personas que habían sufrido como Sofía, en algo más que una organización de ayuda, era una comunidad donde sanar heridas. Cada semana organizaban un grupo de apoyo llamado Voces que Sanan. Sofía nunca faltaba. Al principio a la gente le costaba hablar de su dolor, pero cuando Sofía compartía su propia experiencia con serenidad, los demás empezaban a abrirse. Un joven veterano confesó que había perdido casi toda la audición por las palizas de sus superiores. Una madre relató entre lágrimas cómo el ejército intentó encubrir el suicidio de su hijo como un problema personal. Todos compartían cicatrices similares. Escuchaban, lloraban y se indignaban juntos. Al compartir un dolor que era demasiado pesado para llevarlo en soledad, sentían el alivio de no ser los únicos y la fuerza de no estar solos. En estas reuniones, Sofía sentía que ella también se estaba curando. Al empatizar con el dolor de los demás, sus propias heridas iban cicatrizando. Ya no era la víctima desafortunada de una enfermedad,
se estaba convirtiendo en una persona más grande capaz de consolar las heridas de otros. El centro no solo ofrecía lucha legal y política, sino también programas de sanación, arteterapia, musicoterapia, horticultura. En un pequeño huerto en el patio del centro cultivaban verduras juntos y al compartirlas, redescubrían la belleza de las cosas sencillas de la vida que habían perdido. Un día Sofía recibió una visita especial, los soldados de su antigua compañía. Atormentados por la culpa, habían reunido el valor para ir a verla. Mi sargento, lo sentimos mucho. Si hubiéramos sido un poco más valientes entonces lo sentimos por no haberla protegido. Se inclinaron ante su silla de ruedas, llorando. Sofía los recibió con una cálida sonrisa. No digáis eso. Levantaos. Entiendo perfectamente vuestros sentimientos. En esa situación, para cualquiera habría sido difícil intervenir. No os culpéis. El simple hecho de que hayáis venido hoy aquí significa mucho para mí. No sentía rencor hacia ellos. Al contrario, los veía como otras víctimas de un sistema violento. Les invitó a un café y les preguntó por sus vidas, por sus sueños. Desde ese día, los veteranos de la tercera compañía se convirtieron en voluntarios del centro. Ayudaban en las tareas más duras, acompañaban a las víctimas, y a su manera, empezaron a saldar la deuda que sentían con el pasado. Dicen que una herida se cura con otra. Que la verdadera sanación comienza cuando alguien con una herida profunda consuela a otro con una herida similar. Sofía y el Centro de Apoyo al Militar eran el espacio donde ese milagro se hacía realidad. Se ofrecían mutuamente el hombro para llorar, y la fuerza de esa solidaridad se estaba convirtiendo en el arma más poderosa para cambiar el mundo. El teniente general Ignacio Vargas, tras colgar el uniforme, parecía llevar una vida tranquila. Cada mañana llevaba a su hija al centro y la recogía por la tarde. Hacía la compra y preparaba la cena con torpeza. La gente pensaba que el formidable general de 3 estrellas se había convertido en un padre corriente. Pero su lucha no había terminado. Ya no era el jefe de la fuerza terrestre, pero su influencia seguía siendo profunda. Estaba liderando una revolución silenciosa. Se reunía regularmente con los generales más jóvenes que ahora ocupaban los altos cargos. En esas comidas les daba consejos sutiles pero contundentes. Los soldados de hoy no son como los de nuestra época. El liderazgo autoritario ya no funciona. Tenéis que comunicaros con ellos, respetarlos, solo así os ganaréis su lealtad. Aseguraos de que en vuestras unidades no haya nadie sufriendo una injusticia. Un buen mando patea el terreno. Los problemas siempre estallan donde no se mira. Sus palabras infundían en los mandos en activo un profundo sentido de la responsabilidad. Estaba trabajando en la sombra para que la tragedia de su hija no se repitiera. También se convirtió en asesor no oficial de la Comisión de Defensa del Congreso. Les exponía los problemas reales del ejército y les orientaba sobre la dirección de las reformas. Gracias a su experiencia, la Ley de Protección de los Derechos de los Militares ganó un impulso decisivo. Sofía se enteró de los esfuerzos de su padre más tarde. Un día, un joven general visitó el centro y le dijo: «Directora, su padre sigue siendo el soldado más formidable. Desde la sombra, nos guía para que el ejército siga el camino correcto. Todos lo respetamos profundamente y nos esforzamos por seguir su ejemplo». Al oír esto, Sofía fue al despacho de su padre. Junto a los libros de estrategia militar, había volúmenes sobre derechos humanos, psicología y liderazgo. Sobre el escritorio vio un análisis de la ley que ella impulsaba, con anotaciones de su padre en los márgenes. Comprendió que su padre nunca había dejado de luchar. Simplemente había cambiado su forma de hacerlo, de la primera línea del frente al apoyo silencioso desde la retaguardia. Aquella noche encontró a su padre dormido en el sofá, con el periódico sobre el regazo. Los hombros del hombre que había dedicado su vida al ejército parecían ahora un poco más pequeños, y su pelo estaba cubierto de canas. Se acercó en silencio y lo cubrió con una manta. Había crecido viendo la espalda ancha y fuerte de su padre. Ahora, al ver esa espalda un poco cansada, sintió que era su turno de protegerlo. Padre e hija. Eran los mejores camaradas, compañeros de armas en el mismo camino.
Su silenciosa pero poderosa alianza estaba haciendo de las Fuerzas Armadas, y de la sociedad, un lugar un poco mejor. Una primavera, Sofía recibió una invitación para dar una conferencia en la Academia General Militar de Zaragoza, su alma mater. Le pidieron que hablara a los cadetes sobre el verdadero espíritu militar y los derechos humanos. La academia era un lugar lleno de sueños y recuerdos, pero también un lugar que le traía dolor. Tras mucho dudar, aceptó. Compartir su experiencia con los futuros oficiales era, pensó, la mejor manera de evitar futuras tragedias. Cuando apareció en el estrado en su silla de ruedas, los cientos de cadetes contuvieron la respiración. Les contó con total honestidad su vida militar, el dolor del acoso, el proceso de rehabilitación y su trabajo en el centro. La verdadera fortaleza no consiste en aplastar a otros. Nace de un corazón cálido que protege al débil y ayuda a un compañero caído a levantarse. Los soldados que mandaréis mañana no son solo vuestros subordinados, son los hijos y hermanos de alguien. Sed líderes que respeten su dignidad y escuchen su voz. Ese es el verdadero espíritu militar que vuestra patria espera de vosotros. La conferencia fue profundamente conmovedora. Cuando salía del auditorio, una mujer de mediana edad se le acercó vacilante. Disculpe, ¿es usted la directora Sofía Serrano? Tenía el rostro demacrado y una profunda tristeza en la mirada. Le resultaba extrañamente familiar. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? La mujer bajó la cabeza y dijo con voz temblorosa, soy la esposa de Ricardo Ferro. Ricardo Ferro. Al oír ese nombre el corazón de Sofía dio un vuelco. La esposa del hombre que había destrozado su vida. No supo qué decir. La mujer continuó con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Vengo a pedirle perdón en nombre de mi marido. Les causó a usted y a su familia una herida que nunca podrá sanar. Lo siento de verdad. Intentó arrodillarse ante la silla de ruedas de Sofía. Sofía, aturdida, la detuvo. No haga eso, por favor. Levántese. Usted no tiene por qué disculparse. Sí que debo. El pecado de mi marido también es mi pecado. Yo no sabía que era un monstruo. Sabía que estaba obsesionado con ser perfecto, con ser el mejor, pero nunca imaginé que pudiera hacer algo tan terrible. Cuando todo salió a la luz, mi mundo se derrumbó. Sollozando, le contó su historia. Cómo tras la detención de su marido, tuvo que mudarse con sus hijos a un lugar desconocido para escapar del escarnio público. Cómo vivía cada día como una criminal, escondiéndose. Ella también era una víctima, sufriendo de otra manera por ser la familia del agresor. Sofía la escuchó en silencio. Ricardo Ferro, el objeto de su odio. Pero ante las lágrimas de su esposa, una mezcla de emociones complejas la invadió. Comprendió el peso de la tragedia, como el pecado de un hombre puede arruinar la vida de tantos. No he venido a pedir su perdón. Solo quería disculparme con todo mi corazón. Y entregarle esto. La mujer sacó un sobreviejo y se lo dio. Dentro había dinero que ella y sus hijos habían estado ahorrando durante años. Por favor, úselo para las víctimas. Sé que esto no borrará nuestro pecado, pero queremos reparar, aunque sea un poco, el daño causado. Sofía no podía aceptar ese dinero. Le devolvió el sobre. Agradezco su gesto, pero este dinero es para usted y sus hijos. Úselo para ellos. La mejor forma de expiar la culpa será asegurarse de que sus hijos crezcan como buenas personas, sin heridas. Y le deseo lo mejor en la vida, a usted y a sus hijos. Fue el mejor consuelo y el mejor perdón que pudo ofrecer. La mujer rompió a llorar con más fuerza y tardó mucho en levantar la cabeza. El inesperado encuentro terminó. De vuelta a casa en el coche, Sofía no podía ordenar sus pensamientos. El que hiere el herido, y los que están alrededor. La tragedia nunca era simple. Pero en esa compleja maraña, vio un rayo de esperanza, la posibilidad de la comprensión, la compasión y el perdón. Pasaron varios años más. El ejército español había cambiado mucho. La cultura militar había mejorado notablemente.
Aunque seguía habiendo incidentes, ya no se encubría la verdad ni se ignoraba a las víctimas. El ejército estaba madurando a través del dolor. La vida de Sofía también cambió. Ya no necesitaba la silla de ruedas ni el andador. Caminaba con sus propias piernas, aunque con cierta dificultad. Fue el milagro forjado por años de rehabilitación y una voluntad inquebrantable. Se había convertido en una de las activistas de derechos humanos más influyentes de España. Su historia inspiró películas y sus libros fueron un éxito de ventas. Incluso fue invitada a dar un discurso en la sede de la ONU. Pero seguía viviendo una vida sencilla. Iba al centro cada mañana para escuchar a las víctimas y los fines de semana cuidaba el huerto con su padre. Un claro día de otoño volvió con él al lugar donde había estado la base. La unidad había sido disuelta e integrada en otra. Apenas quedaban rastros. Se detuvo en la explanada que una vez fue el patio de armas. Papá, aquí fue donde conocí a Ricardo Ferro. Y también donde aterrizaste con el helicóptero. Recordó el pasado con una sonrisa melancólica. El recuerdo ya no era doloroso. Era una pieza de su vida que, aunque dolorosa, la había hecho crecer. Ignacio Vargas, ahora un anciano de pelo blanco, la abrazó por los hombros. Cuando recibí tu llamada, sentí que el mundo se derrumbaba. Pero ahora que lo pienso, aquel no fue el día en que todo se derrumbó, sino el día en que todo empezó de nuevo. Es verdad, papá. Yo también lo siento así. Los dos miraron en silencio el cielo de otoño, teñido de rojo. Entonces sonó el móvil de Sofía. Era un joven activista del centro. Directora, buenas noticias. La ley de esclarecimiento de muertes en el ejército, que llevamos tanto tiempo impulsando, acaba de ser aprobada en el Congreso. ¿De verdad? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Años de esfuerzo daban su fruto. Su voz temblaba de alegría. Vale, entendido. Diles a todos que han hecho un trabajo increíble. Llego enseguida. Colgó el teléfono y, abrumada por la emoción, miró al cielo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud y alegría. Ya no era soldado, estaba protegiendo a su país de una manera mucho más poderosa. Sus alas rotas habían vuelto a crecer, y estaba lista para volar más alto y más lejos que nunca. Sofía. Su nombre significaba sabiduría. Y ella, levantándose del suelo de la desesperación, finalmente había abierto su propio cielo. Un cielo bajo el cual, esperaba, ningún joven más tuviera que sufrir. Su lucha y su vida continuarían. Brillando intensamente como el propio cielo. Epílogo, el acero no se rompe. Tras los altos muros de la prisión, un hombre estaba sentado frente a un viejo televisor, viendo las noticias. En la pantalla, una mujer respondía con aplomo a las preguntas de los periodistas. Directora Serrano, ¿cuáles son sus impresiones tras la aprobación de esta ley? Esta no es mi victoria personal, sino la de todos los que lucharon por la verdad. Espero que esta ley sea la primera piedra para construir una España en la que ningún soldado o familia tenga que sufrir por una muerte injusta. El hombre miraba fijamente a la mujer de la pantalla. Era la mujer a la que una vez intentó pisotear y destruir. Pero no se había roto. Al contrario, se había convertido en un ser más fuerte, más grande, que iluminaba el mundo. El hombre, Ricardo Ferro, sonrió levemente. Era una sonrisa de autodesprecio, pero con un matiz de admiración. Comprendió. Lo que había intentado destruir no era a una simple mujer. Era la dignidad humana inquebrantable, la fe en la justicia. El verdadero acero, se dio cuenta demasiado tarde, estaba dentro de ella. Apagó el televisor en silencio y se enfrentó a los largos años de condena que le quedaban. A esa misma hora, Sofía celebraba una modesta fiesta en la azotea del Centro de Apoyo al Militar con sus compañeros. Sonreía al ver reír a los jóvenes activistas. Uno de ellos se le acercó. Directora, ¿cuál es su próximo objetivo? Sofía miró al cielo nocturno. Miles de estrellas brillaban. Bueno, supongo que seguir haciendo nuestro trabajo día a día.
Si lo hacemos, el mundo será un poco mejor, ¿no? Su respuesta era sencilla, pero llena de una profunda convicción. Cuando la fiesta terminó, se quedó sola, contemplando las luces de la ciudad. Bajo esa infinidad de luces, quizás en ese mismo instante, alguien sufría en silencio. El camino que le quedaba por recorrer era largo. Pero ya no tenía miedo. A su lado estaban su padre y sus compañeros de lucha. Y sobre todo dentro de ella, residía una voluntad de hierro que ninguna adversidad podía romper. Se puso en pie, firme sobre sus dos piernas. Y susurró al cielo nocturno. El acero no se rompe.